Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a una nueva charla de inspiración, las Purpose Talks, una de las actividades que forman parte del Challenge, el futuro de la educación, que organiza Purpose Alliance con el objetivo de entregar un contexto de inspiración para crear el futuro de la educación. Y para ello tú estás súper, hiper, requete contra, invitado, invitada, porque esto lo hacemos entre todos. En este instante comienza una serie de 3 charlas inspiradoras. Esta es la primera, luego vienen 2, así que a tener ahí un vasito de agua, harta energía, porque vamos a tener una conversación tras otra. Y lo importante aquí es que participes, que desde ya, si quieres, nos dejas un saludo aquí en el chat, algún comentario, presentas tu emprendimiento, si es que eres un emprendedor o emprendedora, o bien directamente nos cuentas de qué manera estás trabajando y acercándote al mundo de la educación. Durante los próximos 20 minutos, y aprovecho inmediatamente de pedir una pequeña disculpa porque tuvimos un retraso involuntario. Esto de la tecnología a veces genera algunos links que no son y bueno, tú ya lo sabes. Lo importante es que ya estamos en vivo y conectados contigo. Como te decía, durante los próximos 20, 30 minutos vamos a tener una tremenda charla inspiradora y luego vas a poder integrarte a conversar con nosotros. Esa es la invitación, ese es el deseo, a que no quedes solo escuchando, sino más bien participando y co-construyendo este futuro de la educación, ¿ya? Así que muy atento a ello, siempre presente en el chat. 2 cosas antes de dar inicio a la actividad. Primero, vamos a utilizar el hashtag Purpose Talks. Está puesto. En este instante va a aparecer dentro de los distintos chats ese link para que tú también lo puedas utilizar en tus redes sociales. Y junto con ello, ayúdanos a que más personas se sumen a esta conversación. Lo puedes poner en tu WhatsApp, a través de tus redes sociales, como lo prefieras, para que estemos justamente con más personas generando esta conversación. Muy bien, estamos contra el tiempo, así que inmediatamente saludo para esta presentación de nuestra primera expositora de hoy. Bienvenido a uno de los 2 organizadores de este futuro de la educación, Felipe Valdebenito. ¿Cómo estás, Felipe? Hola Leo, muy bien. ¿Y tú aquí pasando estos tiempos de tempestad ahí que tuvimos algunos minutos abajo, pero nada, bien, contento? ¿A puertas de una úlcera o tranquilo y relajado? No, y ahora que estamos en live ya más tranquilo, pero sí, o sea, los primeros minutos fueron difíciles. Lo bueno, Leo, es que hoy te voy a presentar a una persona excepcional, una mujer emprendedora que hoy día vive en Chile, una coach del alma, además es psicóloga organizacional y es experta en transformación cultural. ¿Qué me dices, Leo? Tremendo, pues son elementos sustanciales para poder transmitir justamente esta forma de conversar, esta forma de conectarnos para un desafío que no es menor, como te gustan a ti, gigantes desafíos de esos que de verdad pesan, como por ejemplo el futuro de la educación en Chile. ¿De qué se va a tratar la presentación de nuestra expositora? Y cuéntanos directamente quién es ella. Mira, quien hoy día nos acompaña es Camila Valenzuela y ella es una de estas chicas que abraza la abundancia y nos va a hablar un poco de lo que es la exponencialidad dentro de la educación. Perfecto, pues damos la bienvenida entonces con, no con redoble de tambores, pero sí con sonidos estratosféricos. Bienvenida, Camila Valenzuela. Tut, tururut, tut, tut. Hola, muchas gracias por la presentación. Me siento muy honrada y agradecida de la invitación y poder contribuir al desafío del futuro de la educación en Chile, en conjunto con Felipe, Leo, Carolina y todos los expositores y los participantes, las startups, todos los que estamos involucrados con este gran desafío. Así que, bueno, como vamos a presentar los desafíos de la disrupción, nosotros tuvimos un desafío bien interesante hoy que nos retrasó un poquito, pero no va a afectar en la calidad de la conversación que vayamos a tener. Y quiero presentar mi pantalla para Dale, mostrarles. ya vamos a ir al aire, o sea, bueno, ya estamos al aire, pero me refiero, te vamos a dejar al tiro con la presentación. Solo, Camila, un pequeño favor, si nos puedes como contar algunos puntos, los hilos conductores de lo que va a ser tu presentación. Ah, genial, estupendo. Bueno, mi presentación se llama Los desafíos de la disrupción para la educación y el aprendizaje. Y entonces yo la quiero contar como una historia en 4 capítulos. El primer capítulo tiene que ver con el contexto que nosotros estamos viviendo, como bien decía Felipe,
de exponencialidad y abundancia que tiene la humanidad, que se puede reflejar ahí en esa pantalla del universo. Luego vamos a ver algunos modelos, una parte un poquito más teórica, y después vamos a ver experiencias concretas de innovaciones disruptivas en el aprendizaje y la educación. Y vamos a terminar con algunos desafíos a nivel individual y nivel organizacional. Perfecto. Entonces, los vamos a dejar con Camila, con Felipe nos vamos a bajar de la transmisión, pero vamos a estar muy atentos por si necesitas algo, cualquier duda que tengas, la haces y vamos a aparecer aquí en esta conversación. Al final de tu presentación nos sumamos para una mesa redonda y para todos recuerden que pueden dejar sus comentarios, sus aportes, preguntas en el chat que acompaña esta transmisión y para ya dejarte pensando, te dejo un desafío. Uno de nosotros tres va a estar de cumpleaños mañana. Si adivinas quién es, podría ocurrir algún premio. Sorpresa. Ya, nos encontramos en un ratito más. Gracias, Leo. Gracias, Felipe. Bueno, gracias por la paciencia a todos y vamos a acompañar esta historia con una presentación. Entonces, bueno, lo que me convoca hoy con ustedes es comentarles de los desafíos de la disrupción para la educación y el aprendizaje. Y les quiero contar un poquito quién soy yo. Como me presentaron al inicio, yo soy psicóloga organizacional y coach esencial. Me he dedicado a la transformación de personas y organizaciones hace 16 años a nivel global. Y mi propósito para hacer esto es acompañar los procesos de transformación para descubrir tu esencia y poder contar tu historia particular con tus elementos únicos. Entonces, también me gusta presentarme como una catalizadora organizacional a través de la escritura y los viajes, y también como alquimista de sistemas, porque hago pan, y es todo un experimento de alquimia. Y bueno, aquí tengo algunas de las experiencias que he tenido en el ámbito educacional, pero lo que les quería comentar, de lo que me invita a participar en los desafíos del Purpose Alliance, es que se alinea con mis pilares de trabajo de la innovación, la inclusión y la sustentabilidad. Entonces, como les comentaba, vamos a intentar tener esta exposición en marco de historia. Y esta historia va a tener 4 ejes. Primero vamos a hablar un poquito del contexto, luego vamos a hablar un poquito de algunos modelos, fundamentalmente sobre las experiencias disruptivas y finalmente los desafíos que presenta esta disrupción. Y todo esto lo vamos a ir siguiendo con el viaje del héroe, donde hay por arriba una parte conocida, estas cosas que vemos así como más disruptivas, pero que por debajo tienen toda una historia por donde se ha estado macerando todas estas condiciones para generar estas disrupciones. Así que vamos a partir con el contexto. Probablemente una disrupción bien grande que ha ocurrido ha sido la aparición del Homo sapiens en este planeta Tierra, en este barrio donde nosotros vivimos, que es la Vía Láctea, en el universo donde nosotros habitamos. Y desde que apareció el sapiens, el ser humano, la humanidad, nosotros hemos usado el cielo como un canvas para explicarnos por qué estamos aquí, de dónde venimos y a dónde vamos. Y con esas preguntas nosotros nos hemos ido armando una historia de disrupciones, donde el ser humano ha ido evolucionando de forma aparentemente abrupta, pero es parte de un proceso evolutivo. Y una de las grandes innovaciones que tenemos hoy día son las investigaciones que se están realizando en torno al átomo. De hecho, hace poco unos investigadores están descubriendo, perturbando algunas partículas de los átomos, que hay una quinta fuerza. Todavía no sabemos de qué se trata, pero de seguro que va a cambiar toda la forma en que nosotros nos explicamos este lugar donde nosotros vivimos y quiénes somos. Y esas investigaciones están ayudando a ver el átomo, cómo funciona la galaxia. Y también hemos podido descifrar con estas investigaciones el mapa del genoma humano, así como entender mucho mejor los bytes de información que nos constituyen como universo. Y esto nos sirve para explicar un poquito algunos temas del aprendizaje disruptivo, por qué ocurren estos procesos
en los cuales nosotros nos vamos explicando y sintiendo muchas cosas de lo que estamos haciendo aquí. Y para llamar a esto quería recordar una frase de Plutarco, que dice: el cerebro no es algo que se llena, sino una lámpara por encender. Entonces nosotros no somos personajes pasivos que nos vamos llenando de información, sino que también estamos en este proceso de generar la historia. ¿Y la generamos cómo? Con este proceso de asimilación de la experiencia, donde nosotros tenemos algunas tesis. Luego, esa asimilación de la experiencia genera una acomodación de la teoría, donde hacemos antítesis con los conceptos que finalmente se integran estos polos, generando una sabiduría y una conciencia que es como la combustión de este aprendizaje disruptivo, evolutivo y continuo como proceso inherente de los seres humanos. Esto también tiene mucha relación con el modelo de las organizaciones exponenciales. Toda esta parte de asimilar la experiencia con los sentidos es lo que nos facilita capturar información, y acomodarlo en teoría es lo que nos permite gestionar la información a través de nuestros procesos cognitivos. Y todo esto en función de nuestros propósitos masivos transformadores, los propósitos que tenemos como ser humano que generan esta sabiduría y conciencia, que hoy hay mucha explicación científica a través de la neurociencia. No me voy a detener ahí porque si no, no nos alcanzaría el tiempo para hablar todo lo que vamos a conversar en esta historia. Y sí, lo que quería es hacer una diferenciación entre lo que es el aprendizaje y la educación. Estas son definiciones sacadas del diccionario de la Real Academia, donde dice que el aprendizaje es una adquisición por la práctica de una conducta duradera. Es un proceso inherente del ser humano. Y la educación es un sistema que facilita a través de la instrucción por medio de la acción docente de ir adquiriendo estas conductas duraderas del aprendizaje. Y este sistema educativo debiese sostener los 4 pilares para poder aprender a ser, a convivir, a hacer y conocer. Estos son los 4 pilares que declaró Jacques Delors en un informe de los años 70 a través de la UNESCO, que estableció ciertos mínimos de los sistemas educativos. Desafortunadamente, en muchas ocasiones estamos muy centrados en el tener unos grados académicos y nos perdemos de aspectos de la convivencia y vivimos algunas situaciones de bullying, como veíamos ayer con la startup de Brave Up, que facilita poder mejorar estos sistemas de convivencia que son pilares esenciales de la educación para facilitar este aprendizaje. Y el aprendizaje tiene muchos ámbitos. Hablamos del aprendizaje mecánico, visual, kinestésico, auditivo, que es por estos sentidos por los cuales nosotros obtenemos información del medio y experimentamos sensaciones para generar estos conceptos. Y también hablamos de aprendizaje consciente, intencional, disruptivo, profundo, evolutivo, distribuido, significativo, colaborativo. Le podemos poner muchos adjetivos al aprendizaje. Y estos calificativos pueden promocionarse a través de ciertos tipos de sistemas. Hay un modelo que se llama determinantes sociales de la salud, que nos sirve para entender un poco cómo evolucionar esta capacidad inherente del ser humano del aprendizaje. Entonces vamos a mirar este modelo como si fuera una semilla. Al centro hay una semilla, que somos nosotros con nuestros factores físicos y genéticos. Y esta semilla tiene una serie de condicionantes en su contexto que facilitan el desarrollo de su potencial, que en nuestro caso serían estos estilos de vida del individuo, las redes sociales y comunitarias donde participamos, estas redes de aprendizaje que facilitan el desarrollo de esta potencialidad, y condiciones socioeconómicas, culturales y medioambientales de estos ecosistemas interdependientes donde nos desarrollamos como individuos para la sociedad. Y otro sistema que es transversal a todo lo que estamos viendo hoy del futuro de la educación es la agenda declarada por las Naciones Unidas, donde tenemos 17 objetivos de desarrollo sostenible a trabajar de aquí al 2030. Y los temas que engloban estos 17 objetivos tienen que ver con la inclusión para terminar la pobreza, mejorar la educación, la situación de las mujeres en el mundo, etcétera, y la sustentabilidad, de generar sistemas productivos que sean sustentables con nuestro medio ambiente para frenar los efectos del cambio climático, por ejemplo. Entonces, aquí vamos a profundizar un poquito en la importancia de los sistemas y por qué el sistema educativo funciona como palanca de cambio para impactar en todos estos grandes desafíos que tenemos como humanidad. Y quiero contraponer los conceptos de progreso y desarrollo.
en algún momento con las metodologías más fordistas de producción estandarizada, nosotros tuvimos esta promesa del progreso que ha tenido grandes beneficios para la humanidad. Sin embargo, también ha generado consecuencias bastante dañinas en este momento que perjudican la diversidad y la capacidad regenerativa de los ecosistemas, de su posibilidad de desarrollo cíclico con momentos de regeneración, momentos de aprendizaje y momentos de desarrollo. Y esto es importante porque si nosotros intervenimos en un sistema, eso genera un efecto mariposa en el resto de los sistemas. Entonces, si nosotros pudiésemos intervenir en el sistema educativo para facilitar todos estos ámbitos que vimos de los pilares del aprendizaje, podríamos generar un ecosistema bastante más enriquecido y diverso en sus capacidades regenerativas de los ciclos y poder desarrollar el máximo potencial de estas semillas que somos los seres humanos. Y les quería recomendar, para poder entender un poquito más esto a profundidad, un documental que hay en Netflix que se llama Besa el suelo, donde explican toda esta interdependencia ecosistémica a través de un grupo de agricultores en diferentes países que están recuperando tradiciones antiguas para regenerar el suelo y usando las tecnologías para optimizar y mejorar estas capacidades cíclicas regenerativas y mejorar el potencial de las semillas y tener mejores frutos, y así cómo se va interactuando todo este sistema interdependiente de los sistemas. Así que bueno, todos estos sistemas tienen una repercusión a través de las revoluciones industriales, que a su vez han tenido un espejo de modelos educativos a medida que se han ido generando estas revoluciones. Si pensamos hace más o menos 200 años atrás, fue que los seres humanos vivimos esta gran primera revolución industrial basada en la mecanización a través del vapor, y se empezaron a generar los primeros sistemas educativos industrializados. Posteriormente tuvimos una segunda revolución industrial basada en la energía eléctrica, que nos permitió empezar a producir en masa. Y eso tuvo un reflejo en modelos educativos técnico-humanistas. Empezó como una época más renacentista. Luego tuvimos una tercera revolución industrial producto de la electrónica y tecnología de la información. Entramos de lleno en la sociedad del conocimiento. Y eso fue impactando en modelos educativos de sistema más dual. Y finalmente, acá abajo, como podemos ver, está la cuarta revolución industrial, que es la que estamos viviendo hoy día con las tecnologías disruptivas producto de esta sociedad del conocimiento, que genera sistemas educativos más personalizados con facilitación experiencial, obtener más de la experiencia en ciclos iterativos más cortos. Y un poquito de evolución teórica para entender toda esta parte de los modelos es: el aprendizaje ha ido transitando desde los modelos más comportamentales del behaviorismo al cognitivismo, cuando empezamos a traspasar estas funciones nuestras cognitivas como de la memoria a las máquinas, y cuando pudimos construir redes de máquinas pasamos al constructivismo. Finalmente, esto impacta en lo que tenemos hoy como generativismo, que es en la red donde se producen y generan muchos de los aprendizajes y las innovaciones de las cuales nos beneficiamos todos. Y a su vez, paralelamente, se generan los modelos de justicia social. Partimos en los años 70 con las posturas de Rawls de la distribución, luego la teoría de capacidades de Nussbaum, que tienen impactos en el diseño de estos sistemas y modelos de educación. Luego el modelo del reconocimiento, de reconocer esta diversidad de capacidades en las personas, y finalmente en los modelos de participación. Y esto genera modelos curriculares más participativos, menos impositivos, donde se reconozca la diversidad de estas capacidades. Quizás esta tarde con Tatiana van a poder profundizar en la justicia de los modelos curriculares un poco más en estas evoluciones teóricas. Entonces, todo esto de los sistemas hoy día ha puesto el foco en el desarrollo de ciertas habilidades y disciplinas como innovaciones educativas disruptivas que nos están tensionando a transformar estos modelos y cambiar nuestros roles de alguna forma. Entonces, las habilidades que son predominantes hoy más que la memoria y ese tipo de habilidades, como ayer comentaba Cristian cuando hablaba de los temas de diseño, tienen que ver más con un pensamiento crítico, con las dimensiones de colaboración, la resolución de problemas,
la creatividad, el pensamiento informático. Hay muchas más habilidades, vamos a ver algunas después, pero estas son las fundamentales 5 Cs que les dicen. Y estas son transversales para el desarrollo de las disciplinas que nos ayudan hoy día en este impulso evolutivo, que es la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Ahora siempre tenemos que agregar las artes, que es lo que nos da la estética y la belleza de vivir en esta galaxia que nosotros vivimos como seres humanos. Un poquito más de la experiencia con estas innovaciones de aprendizaje, como ejemplos de sistemas. Podríamos pensar como alguna innovación en el siglo XIX, el sistema educativo alemán que empezó a implementar este sistema dual. Luego en el siglo XX tenemos el ejemplo del sistema educativo finlandés, que su principal atributo es que está descentralizado y tiene total autonomía la comunidad educativa. De hecho, ni siquiera tienen inspección, porque se autorregula el sistema. Y bueno, en este siglo XXI tenemos el ejemplo del sistema educativo uruguayo que está súper digitalizado. Y me gustaría hacer un breve foco aquí porque siempre se está como comparando con sistemas educativos de otras partes a propósito de que en Chile pudimos hacer estas reformas educacionales, que estos sistemas educativos se partieron por la pregunta de ¿para qué queremos cambiar el sistema? En el caso de los finlandeses, ellos son un país súper pequeño que tiene al lado dos grandes naciones como es el Imperio Sueco y Rusia, y estaban permanentemente invadidos, y ellos tampoco tienen muchos recursos naturales de los cuales generar una industria como Estado-nación, una identidad, etc. Pero lo que sí decidieron es que ellos querían ser un Estado-nación independiente de estos grandes imperios y que el principal recurso que ellos tenían son los finlandeses, las cabezas y los corazones y los cuerpos de los ciudadanos. Entonces generaron este sistema para desarrollar la potencialidad de estos ciudadanos. Y eso hoy lo hemos visto en que ellos han tenido grandes impactos disruptivos e innovaciones en sistemas de información, como por ejemplo el desarrollo de Nokia o el desarrollo del sistema operativo Linux, etc. Un poco similar es el sistema de Uruguay. Y bueno, algunas iniciativas de estos tipos de sistemas educativos que se han ido adoptando hoy, sobre todo en este momento de pandemia, en los cuales hemos tenido que digitalizar muchas de nuestras experiencias presenciales. Existe este aprendizaje invertido, donde más que impartir una clase, se revisan actividades concretas para hacer un aprendizaje más inductivo. Luego se fomentan estas redes de aprendizaje, estando más fuera de la sala de clases y pudiendo conectar con el entorno, no solo con los profesores, sino que también el rol de muchas personas, como hablaba ayer Pepe Tam, de este océano de personas que vemos que tenemos este rol de fomentar el aprendizaje, y lo que va ocurriendo en el camino es que nos vamos encontrando no solo con profesores, sino que también con mentores, con facilitadores, que van poniendo una luz en el camino y condiciones para poder nosotros desarrollar nuestro potencial. Y eso se maximiza cuando tenemos acceso a esta red global. También está el aprendizaje basado por proyectos, que hace una transferencia directa de estos conocimientos a la experiencia concreta y el desarrollo de habilidades de los participantes, no solo de los que aprenden, sino que también de los que facilitan a los profesores. Y esto es muy relevante en cómo queremos contar las historias que queremos contar, porque hay una serie de datos que se clasifican para generar información, que generan conjuntos de conocimiento que nos permiten comprender mejor y generar nuestra sabiduría interna. Y es allí donde hay algunos modelos, como el modelo Montessori o Waldorf, que están adscritos como a la pedagogía de infancia, pero que pudiesen ser modelos organizacionales más allá que solo el sistema educativo, respetando estos ciclos regenerativos de la naturaleza, fomentando este desarrollo que contiene el aprendizaje. Por lo cual esto impacta en los roles y también en este concepto de ser nómadas, nómadas del conocimiento. Ya no estamos adscritos a un solo contexto, gracias a las tecnologías podemos tener acceso al mundo. Y bueno, las tecnologías digitales y humanas que son tremendamente disruptivas es que hoy día con toda la investigación y el conocimiento tenemos en prevalencia la principal tecnología disruptiva humana, las habilidades que se relevan en el siglo XXI, como las alfabetizaciones fundamentales como la lectoescritura, los números, el aprendizaje científico, los temas financieros y culturales.
En términos de competencias, lo que estábamos comentando antes, como el pensamiento crítico, la creatividad, la comunicación y la colaboración, son las que nos van a ayudar a lo largo de la vida y de forma transversal a ir generando nuevos conocimientos. Y las cualidades del carácter, más este fundamento del pilar del ser, de fomentar la curiosidad, tener iniciativa, persistencia, adaptabilidad para estos tiempos disruptivos, liderazgo y también conciencia cultural y social, y poder integrar muchas historias y generar nuevos conocimientos. Y por otro lado, estas habilidades son las que nos van a permitir manejar y mejorar y gestionar todas estas tecnologías digitales de la industria 4.0, como el conocimiento en la nube, la realidad aumentada, la automatización de los robots, el Internet de las cosas, etc. Estas tecnologías son un medio, no son el fin. Facilitan el desarrollo de algunas de estas habilidades. Y lo más importante de estas habilidades es poder ensayarlas en nuestra vida real. Yo, por ejemplo, en este momento estoy explorando algunas posibilidades de la realidad aumentada para desarrollar algunas de estas habilidades y mejorarlas después en nuestra vida real. No obstante, también es muy importante que nosotros tengamos algunas experiencias cara a cara. La tecnología no es digital, no es la respuesta, es un medio. Y bueno, quería hacer un paréntesis, una profundización en la innovación tecnológica con el rol de las mujeres. Y les quería contar que Ada Lovelace es la primera informática de la historia de la humanidad. Ella, en el año 1840 más o menos, desarrolló el primer algoritmo a través de este concepto de ciencia poética. Ella hizo unas fichas con agujeritos que eran los que le decían a la máquina de coser o a toda esta industrialización de las primeras máquinas del algoritmo que tenían que hacer. O, por ejemplo, antes de que tuviéramos todas estas tecnologías de comunicación, esas eran las fichas que usaban las telefonistas en las centrales de comunicación. Otra mujer muy relevante en este concepto de innovación tecnológica es Hedy Lamarr, una famosa actriz que fue la que hizo las primeras investigaciones sobre la comunicación inalámbrica en la Segunda Guerra Mundial, en la comunicación a través de Bluetooth, que fue lo que el precursor del Wi-Fi, que es lo que nos permite estar conectados hoy. Otra mujer muy importante, la Malala Yousafzai, que fue la premio Nobel más joven en el año 2014, y que ella luchó por los derechos de la escolarización de las niñas. Y esta es la tecnología que considero que es más relevante hoy y la más disruptiva, que lo plantea la storyteller Chimamanda Ngozi Adichie de Nigeria, que es el peligro de la historia única. En todos estos sistemas educativos nosotros hemos estado regidos por una historia un poquito más del progreso, más colonial, y hemos dejado de lado algunas voces que gracias a estas tecnologías disruptivas están democratizando e integrando la riqueza y diversidad de estas voces. Lo más disruptivo es esta capacidad de diálogo y de creación con la diversidad de todas estas voces. Y esto pone de relieve la profesión del futuro que está en las humanidades digitales. Es en usar todos estos beneficios digitales para el desarrollo de nuestra humanidad. Y bueno, aquí quería contarles un poquito cuál es el aporte del coaching a estos procesos de aprendizaje. El coaching es un proceso creativo para alcanzar el potencial y lo que hace es alinear estos centros de inteligencia, de sabiduría que tenemos los seres humanos, como la mente, el corazón y el cuerpo y la voluntad, generando un aprendizaje de tercer orden. El de primer orden está más en las conductas, segundo orden más en las habilidades, y este de tercer orden tiene mucho que ver con el ser. Esta alineación nos permite escucharnos, colaborar y terminar con estas historias de la otredad, de que el otro es diferente, y integrar toda esta diversidad de historias que tenemos los seres humanos. Esto también en el aprendizaje impacta en terminar de tener esta vida por resultados, por silos de en una etapa hacemos algunas cosas, y vivir más por procesos con la interconexión de los procesos en la vida, de siempre volver a jugar, recuperar nuestra curiosidad y poder iterar rápidamente y hacer aprendizajes validados en experimentos. Entonces, estamos transitando de este paradigma de la escasez de una mentalidad fija
hacia un paradigma de abundancia, de mentalidad de crecimiento. Y para ello tenemos estos procesos de estar permanentemente generando estas experiencias, estas ideas, generar conceptos, construir, medirlos y aprender de ellos de forma evolutiva, disruptiva y continua. Entonces, llegamos a la etapa final de esta presentación, los desafíos que nos presenta la disrupción a nivel de aprendizaje y educación. Los desafíos son alinearnos, sincronizarnos y sintonizarnos. ¿En qué? A nivel individual, en esta triple coherencia del lenguaje, el cuerpo y las emociones. Un trabajo de desarrollo y de autoconocimiento muy profundo para poder también contribuir a nivel organizacional en estos modelos más descentralizados que distribuyan el poder con planes de mejora que se discutan con todas las voces y su mismo nivel de poder participativo en estos espacios. Estos conceptos vienen de los modelos sociocráticos y que están impulsando hoy muy fuerte las metodologías ágiles. Y para ir finalizando esta historia, les quiero mostrar este estudio que hizo McKinsey a través de su sector público y social, de lo que revelan los datos a nivel global de las tecnologías de la educación y su impacto en el aprendizaje. 5 insights fundamentales. El tipo de dispositivo es importante, porque depende del tipo de dispositivo que se use, varía el resultado. También importa la geografía, porque la tecnología no está distribuida equitativamente. Después también importa mucho quién la usa, y es mejor que la usen los profesores, que ellos faciliten el uso de estas tecnologías para el desarrollo de los aprendizajes de los participantes. También importa mucho la intensidad. Si hay mucha intensidad en el uso de la tecnología o muy poca, hay impacto en el aprendizaje, no así si es moderada. Y lo más relevante y revelador es que es crucial el desempeño del sistema escolar. Si el desempeño de este sistema es bajo, la tecnología no va a ayudar. Entonces necesitamos antes alinear estos modelos organizacionales, esta inteligencia y sabiduría de nosotros como personas para mejorar nuestro desempeño en el ser, en el convivir, en el hacer y en el conocer, y ahí recién la tecnología nos puede ayudar. Así que, para ir cerrando, dentro de estos desafíos de la disrupción, el elemento central para poder generar esta asimilación de experiencias, acomodar conceptos, este mapa y territorio, alinearlo con nuestro propósito y nuestra estrella polar y esta brújula de la tecnología que nos ayude a navegar estas disrupciones, el elemento central es el amor. Entonces, quiero retomar una de las charlas del principio del día lunes, cuando Tomás comentó que el 80% de las personas no están a gusto en sus trabajos. Es nuestra tarea descubrir qué es lo que a nosotros nos gusta hacer. Entonces, les quiero traer una frase de Shakespeare para cerrar. Sabemos lo que somos, pero aún no sabemos lo que podemos llegar a ser. Esta semillita todavía está desarrollando su potencial. Y para retomar un concepto de belleza que ayer se discutió, les quiero traer esta frase de Coco Chanel. Dice, la belleza comienza en el minuto en que decides ser tú misma, en que amas lo que haces. Y para finalizar, les traigo este vuelo de los estorninos que revela lo importante que es volar en conjunto. Este concepto de reciprocidad, este océano que nos comentaba ayer Pepe Tam, genera belleza y mayores impactos constructivos en la humanidad. Eso es todo. Muchas gracias por escuchar esta historia. Camila, tremenda presentación. Oye, yo veía esa imagen que pusiste en el video final, me acordaba de las moléculas del agua, cómo también reaccionan al entorno, a la música, a las vibras. Mucha sintonía en eso también, que nos cuesta tanto conectarnos con esas cosas, ¿eh? El día a día nos deja eso siempre como en un tercer, cuarto lugar, siendo que hoy día es muy relevante, está encima de la mesa y hasta los más incrédulos, hasta los más críticos, se están quedando sin argumentos. ¿Te pasa eso? Sí, totalmente. Ahí me gusta recuperar esta frase de Tesla, que dice, si quieres entender el universo, entiéndelo en frecuencias, en energía y en vibraciones. Y a nosotros nos cuesta entendernos a nosotros como una caja de resonancia, por donde pasa toda esta como circulación energética que nos conecta un poquito con el todo, ¿no?
pero también tenemos una singularidad en nuestra experiencia y cómo explicamos nuestro propósito y nuestros conceptos. Entonces, es darle un poquito de sintonía a eso para poder generar una huella constructiva en nuestro breve paso en esta historia universal. Oye, te cuento que hay felicitaciones, hay preguntas. Por ejemplo, Luz Benavides, coach ontológica, nos dejó una pregunta. Ya vamos a ir con ella, Luz. Tranquilidad, y vamos a ir de a poco matizando. Agradecer los comentarios de Susana Pérsico, que ahí aparecen en pantalla. Buenísima la presentación. Mira, Sandra Zúñiga también aporta, dice, me encanta la idea de que las personas deberían trabajar en lo que deseen. Pucha, ojalá fuera tan así. Ahora, ¿qué pasa con esto? Mira, lo que pone Sandra me evoca lo siguiente. ¿Te acuerdas que hace un año, yo creo un poquito más, decía que todavía no estaban creadas los próximos trabajos, las próximas profesiones? ¿Te acuerdas que salió mucho en muchas partes? Así es. ¿Cómo desear aquello que todavía no está creado? Es un poco, no sé si estoy siendo rebuscado, pero ¿cómo puedo asegurarme de que aquello que yo deseo realizar sea parte de esta nueva camada de oficios, de profesiones, de trabajos que se están desarrollando? Es súper interesante, súper buena la pregunta y para nada rebuscado, Leo, porque uno de los beneficios de vivir esta disrupción y esta incertidumbre es que tenemos cancha para crear lo que queramos. Entonces, de hecho, por ejemplo, yo me presento como coach y consultora, pero también me estoy dando el permiso para hacer lo que a mí me gusta hacer, como les comenté al principio, ser alquimista de sistemas. Y eso yo lo hago cuando hago estas consultorías de transformación y cuando hago pan, que es como metafóricamente similar, uno está viendo como elementos, unos más tierra, otros más agua, y con el tiempo se van integrando ciertas otras condiciones que van generando una nueva idea. Entonces, a lo que yo invito a las personas es como a crear el rol que ellos quieren jugar en esta sociedad, aunque no exista, porque esta disrupción lo que nos está dando permiso es a nosotros también crear y generar lo que en este momento el mundo necesita. Y a veces no son consultores, son alquimistas. Y volver a retomar esas como ciencias más antiguas, ¿no? Y recuperar estas historias universales que nos contaban los griegos o incluso los mapuches, los incas que contaban muchas historias y recuperar un poquito esa magia. Mira, Paula Insúa dice, muchas gracias, Camila, muy buena charla, disfruta del día de mañana. Un saludo. Parece que ya tenemos a la ganadora de nuestro concurso. Vamos a cerrar con eso, todavía no digamos nada. Mira, Milenka Klaric, interesante la presentación. Hay un mundo de posibilidades por descubrir, por cierto que es así, pues. Luis Ismondes dice, excelente, gracias Camila, una charla inspiradora. De eso se trata, pues estas son charlas inspiradoras. Mira, vamos con una pregunta que te deja el nombre, ahí, tarjetero virtual. Dice, hola Camila, muy interesante charla. ¿Piensas que hoy el lenguaje es una barrera realmente en la educación? Lo expongo por las tecnologías que ayudan. No sé si entiendo muy bien la pregunta, porque el lenguaje puede ser muchas cosas, ¿no? El lenguaje puede ser la palabra que nosotros hablamos, pero también cuando nosotros no hablamos, y como buen comunicador, Leo lo debe saber muy bien, que podemos comunicar. Y hay muchas formas de lenguaje también, y las tecnologías en ese sentido nos están ayudando, porque como decía ahí al principio, hay estas formas de aprendizaje auditivo, visual, kinestésico, mecánico, y las personas tenemos diferentes preferencias, formas por las que aprendemos más fácilmente. Entonces, esta posibilidad, por ejemplo, de tener un recurso como un PowerPoint con alto recurso visual, facilita el mensaje para las personas que entienden mejor por el lenguaje visual, de conversarlo para las personas que son más auditivas, o leerlo para las personas que son más mecánicas, y también de tener algún tipo de movimiento para las personas que son más kinestésicas, ¿no? Los deportistas, las bailarinas, los profesores también hacen mucho trabajo kinestésico, su trabajo es moverse mucho en la sala de clase, entender este clima y energía de los estudiantes, etc.
Mira, ahí tarjetero virtual nos cuenta, mi nombre es Oscar. Yo dije, está raro el nombre tarjetero, pero no, ese es el nick nomás, se llama Oscar y probablemente ahí te va a agradecer tu respuesta, Camila. Mira, está también Luz Benavides, que ha participado activamente durante todos estos días, al igual que tú, conectándote a las distintas charlas inspiradoras. Y dice lo siguiente, ¿cuál sería el aporte de la inteligencia artificial como innovación disruptiva para que crea itinerarios formativos personalizados en función del perfil del estudiante? Sí, muy interesante y buena la pregunta de Luz, muchas gracias. La inteligencia artificial es súper útil, nos ayuda, como bien dice ella, a personalizar y generar estos itinerarios. Ahora, como bien yo decía hace un momento atrás, la tecnología no es la respuesta, es un medio. Y lo que sí se ha descubierto con la inteligencia artificial que tiene sesgos. Entonces, nosotros con nuestras habilidades de pensamiento crítico, de colaboración, necesitamos también cuestionar un poquito lo que nos diga la inteligencia artificial y revisarlo. No es la tecnología por sí misma, sino que también nuestra capacidad de usar eso como una fuente de información y poder también hackearlo. Hackear ese código, algoritmo que personaliza de inteligencia artificial. Porque, por ejemplo, la inteligencia artificial algorítmica más sencilla es nuestras búsquedas por Google, pero nos reducen nuestra capacidad, como ámbito de intereses, solo nuestras búsquedas, cuando nosotros podríamos tener y descubrir también otras cosas que desarrollen nuestro potencial, como para hacer la similitud a qué ocurriría si lo aplicamos a la educación. Es una fuente de información, pero no es determinante para personalizar estos itinerarios. Perfecto, ahí Paola Elgueta también te dice, excelente speaker, Camila, muy interesante tu charla, tremendos temas. A ver, Camila, yo también tomé apuntes de algunas dudas, vamos a ir matizando lo que dice la gente y también algunas que tomé yo. Me encantaría, a mí me encanta el concepto de nómades, los nómades digitales es lo que más está como sobre la mesa. Y me encantó porque ocupaste el concepto de nómada de conocimiento. ¿Cómo es ese nómada? Que yo sé que tú diste un perfil general dentro de la presentación por tiempo, pero permíteme hacer un clic y a ver si me cuentas un poco. Es como el digital, que es como que se mueve por distintas partes, no tira raíces, al parecer, tiene que ver con un tema de edad, o si viajan todos juntos, porque está muy asociado a eso. ¿Cómo es? Bueno, yo lo veo ese concepto un poquito más así como poético, ¿no? No necesariamente para ser un nómada digital tenemos que viajar y tener así como estos arquetipos y también estigmas, ¿no? Que son solo jóvenes, que son solo de como un mundo, ¿no? Esta posibilidad de conectarnos al Internet y al mundo ya nos hace como nómadas del conocimiento. Podemos viajar a través de las redes. Es impresionante y también tiene esta similitud que hay como con los bosques, que los bosques se van comunicando por debajo, ¿no? Y se comparten información, si te faltan nutrientes, si hay un árbol como muriéndose. Esta red también nos da esa posibilidad y nos transforma en estos nómades del conocimiento. Y recuperar un poquito esa capacidad de movilidad que nos hace humanos cuando nos pusimos bípedos y empezamos a explorar y recorrer todo este territorio, pero en esta ocasión a través de las redes, ¿no? Porque, bueno, estamos en pandemia, está más difícil moverse, pero afortunadamente tenemos esta posibilidad que nos permite seguir conectándonos y seguir siendo nómadas del conocimiento y poder también compartir con personas diferentes. Yo quiero hacer énfasis en que lo más disruptivo es abrir las historias, ¿sí? No seguir con una historia única, sino que integrar las historias. Ayer también lo comentaba Cristian, de esta capacidad de poder yo contar una parte, tú contar otra y generar una nueva cosa y juntarnos con alguien de más allá y otro y generar cosas nuevas. Porque así podemos promover la inclusión y la sustentabilidad de este ciclo regenerativo del ecosistema donde nosotros vivimos como seres humanos. Aquí Luz Benavides te agradece mucho la respuesta, muy didáctica y aplicable. Muy, muy buena presentación. Así que ahí se van multiplicando las personas. Déjame invitar a Felipe Valdebenito, que está conectado, está escuchando tu charla, porque él también probablemente tiene alguna pregunta por ahí o una reflexión a partir de lo que tú nos has regalado, Camila. Sí, no, yo solamente agradecerle a Camila, la verdad es que una excelente presentación. Estoy de acuerdo contigo, yo que estoy más cerca
del mundo tecnológico, tenemos que cuestionarnos y yo creo que tecnologías exponenciales como las que nos mostraste van a hacer que hoy día nosotros tengamos que de alguna manera desarrollar habilidades distintas. Habilidades como las que decías tú, el pensamiento crítico, el tener que trabajar en nuestras emociones y yo creo que es una gran oportunidad también para cada día ser más humanos. O sea, ya no estamos en la era industrializada donde lo que hacemos es pegar una estampa todos los días en algo y hacemos un trabajo repetitivo. La idea es que utilicemos nuestro potencial. Tú dijiste, de alguna manera podemos alcanzar este máximo potencial y ahí mi pregunta, solo para que lo cierre, es ¿cómo yo alcanzo ese gran potencial, Cami? ¿Qué tengo que hacer para poder alcanzar ese potencial como ser? Yo pienso es difícil contestar esa pregunta, creo que no hay respuestas correctas, ¿no? Y podríamos contestarla con muchas otras preguntas como buenos coaches, pero lo que sí me gustaría decir que para alcanzar nuestro máximo potencial es soñar en grande, soñar lo imposible y hacerlo realidad. Nosotros somos dreamers y doers. Entonces, no solo estemos ahí haciendo lo que ya la máquina puede hacer repetitivamente, soñemos y hagamos que las máquinas nos ayuden a hacer realidad nuestros sueños más imposibles. Oye, como ya les cuento a todos quienes están conectados, que ya están en el backstage, Roberto Cami, también Carolina Marcone, ellos van a ser los protagonistas de la próxima hora. Pero partimos contarle a ellos también y a ustedes que quizás algunos se conectaron un poquito tarde por temas que escaparon de nuestras competencias. Tuvimos que partir 4 o 5 minutitos después. Así que le decimos al backstage que nos regalen, que nos den esos 4 o 5 minutitos, vamos a ocupar solo 2. Nos queda una pregunta para Camila, no quisiéramos desaprovechar la oportunidad de estar contigo, Camila, y tiene que ver con lo siguiente, mira, las palabras, los libros, las películas van creando realidad. De algún modo u otro, la ciencia ficción como género también ha dejado de ser un poquito ciencia ficción, ¿cierto? Y algunas cosas se han ido cumpliendo, casi como una profecía autocumplida. Y cuando vi tu imagen y hablaste del tercer nivel, esa posición yoga, yo decía, pucha que cuesta ver eso en la historia para atrás de lo que era la ciencia ficción. Yo no vi algo parecido en Volver al Futuro, no vi algo parecido en Star Wars, te estoy diciendo cosas muy comercialmente conocidas, pero en la literatura en general ha sido muy difícil encontrar esa mirada del ser mucho más profunda. En ese sentido, ¿tú encuentras que a pesar de no tenerlo tan presente en la cultura actual, igualmente ya estamos caminando hacia allá, eso va a ocurrir sí o sí? O sea, es inevitable, es parte de este impulso evolutivo de al generar más máquinas, nosotros cada vez humanizarnos más. ¿Y qué significa humanizarnos más? Desarrollar más este pilar del ser y conectarnos con esa parte más profunda. Y en la medida de que nos conectamos con ese pilar del ser, es que podemos también imaginar y crear y fomentar esta habilidad creativa que tenemos los seres humanos de imaginar cosas impresionantes. Y me recordaste un ejemplo que yo les quería dar de cómo estas como cosas disruptivas en general es un proceso que se macera durante mucho tiempo, ¿no? Entonces quiero remontarme a Leonardo da Vinci, que él hizo como muchas cosas, era un hombre muy polifacético del renacentismo, pero una de las cosas es que él dibujó el primer avión. Y desde el año 1400 hubieron muchos intentos de pilotear el avión, hasta que hace 110 años atrás fueron los hermanos Wright los que por determinación y perseverancia hicieron realidad ese sueño de Da Vinci 400 atrás. Hoy día, 110 años después, nosotros tenemos las primeras exploraciones a Marte. La NASA hace unas semanas atrás voló un helicóptero, son cosas impresionantes. Entonces, nosotros estamos viviendo como un punto de articulación increíble de la humanidad. A su mismo momento, yo les quería mostrar un libro que estoy leyendo de Daniel Goleman. Entonces se llama Focus. Y él cuenta una historia aquí de los años 60, que él tenía un amigo que quería hacer una película de la galaxia, pero que nadie le daba fondos para hacer esta película de la galaxia. Bueno, ese amigo de él es George Lucas, que hizo La Guerra de las Galaxias. Yo creo que todos aquí han visto La Guerra de las Galaxias. Y para cerrar, él se hizo millonario y todo ese dinero él lo ha invertido en una fundación para promover la educación y el aprendizaje que se llama Edutopía. Funciona en Estados Unidos, pero tiene muchos desarrollos. Y uno de sus principales desarrollos, que lo hace en conjunto con Daniel Goleman, son buenos amigos de hace tiempo, es el desarrollo de las habilidades sociales y emocionales.
Así que eso es lo más disruptivo, desarrollar nuestro mundo emocional y nuestro ser y poder imaginar más cosas y seguir explorando como en este impulso evolutivo que es la humanidad. Está buenísimo. Oye, Felipe, vamos a tener que invitar a George Lucas y al señor Goleman para que sean advisor del Challenge de Educación del Futuro. Total. Sí, no, sin duda, lo vamos a tener que invitar. Necesitamos esas visiones aquí que nos den consejo en las sesiones de advisory. Está buenísimo. Camila, te queremos agradecer enormemente tu presentación. Camila Valenzuela ha sido súper clara y muy generosa al momento de dar respuesta a cada una de las preguntas que te dejaron. Genial, muchas gracias a ustedes. Le quiero, desear lo mejor a todos los equipos que van a participar el sábado. Seguro es una experiencia inolvidable. Y nada, ánimo y a seguir disfrutando estas charlas inspiradoras. Yo me voy a celebrar. Sí, pues, ya, bueno, ahora cerremos con eso. Ya mañana, quedan horas nomás, ya mañana Camila cumple 24 años, así que vamos a tirar la casa por la ventana a distancia. Así es. Ya, bueno, Camila. muy linda tarde. Gracias por todo. Que estés muy Chao, bien. Cami. Chao, chao.